Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles. Soy la profesora Bessie Karina Martínez y vamos a la clase de Biología 2. Como ustedes ya conocen, ¿verdad? Esta es la portada con la que vamos a estar trabajando en cada uno de los trabajos, que representa, ¿verdad? En sí lo que es la genética. Pasemos entonces a conocer lo que es la lección 2 del día de hoy. Tenemos para empezar este pequeño recuadro donde ustedes ya saben que van a colocar lo que es su nombre, lo que es la modalidad y lo que es la sección. Ok, continuamos entonces y el tema para hoy, reproducción celular. Como primer punto vamos a observar lo que es esta imagen, donde podemos observar cromosomas, donde podemos observar ADN y así sucesivamente ustedes van a observar y analizar qué representa esta imagen. Luego de observar, van a pasar a contestar las preguntas exploratorias. Y las indicaciones dicen, contesta las siguientes preguntas. Son 3 preguntitas que las van a anexar a la tarea. Número 1, ¿qué entiendes por reproducción celular? Número 2, ¿cuál es la función que desempeña la reproducción celular? Y número 3, ¿qué significa ADN? Sé que muchos ya saben qué significa ADN y sé que otros no saben. Entonces, para eso, ¿verdad? Son estas preguntas exploratorias. Vamos a lo que es el aprende. Tenemos que el ADN, la molécula de la herencia. ¿Por qué de la herencia? Ah, muy importante. Vamos a conocer por qué se le llama la molécula de la herencia. Tenemos entonces que el ADN, al menos desde el principio de los siglos XX, se empezó a sospechar que la información genética guardaba relación con la molécula más abundante en el núcleo de las células, el ADN, que era el principal constituyente de los cromosomas. El nombre completo del ADN es ácido desoxirribonucleico. Es una molécula con estructura fibrilar, es decir, en forma de hilo enormemente larga, porque está formada por la unión de miles de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. El material genético de cualquier organismo, ya sea procariota, eucariota, se refiere a una molécula capaz de autoduplicarse, almacenar información y variar información genética. Tenemos esta pequeña imagen que habla de las partes de lo que es el ADN. Entonces aquí podemos observar a este lado lo que es el ARN, que ARN significa ácido ribonucleico. Y tenemos el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Y podemos observar aquí por aquí lo que son los nucleótidos. Estas que están aquí juntas se llama par de bases. Tenemos lo que es el esqueleto, ¿verdad? Ribosa fosfato, que es este que está aquí. Y a cada lado tenemos los nucleótidos de cada uno de ellos. Por ejemplo, los nucleótidos del ARN, tenemos que las bases nitrogenadas para el ARN son citosina, guanina, adenina, uracilo. Tenemos ahora los nucleótidos para el ADN, o sea, tenemos lo que es la base nitrogenada, citosina, guanina, adenina, timina, que son las del ADN. Continuamos entonces. En los seres vivos, los datos se refieren a las moléculas que la célula necesita producir y cuándo deben ser elaboradas. Esta información que almacenan los organismos se le llama información genética. La información siempre necesita una memoria, un sistema físico en el que pueda registrarse, almacenarse, leerse y reproducirse mediante un lenguaje codificado. En los organismos se les llama código genético y el proceso para copiar la información se le denomina recopilación. La información puede ser transferida de una célula a otra y al ser utilizada el proceso se denomina expresión de la información genética. Así que
Cuando la célula utiliza una parte de su información para elaborar una proteína, la célula está expresando su información genética. La regulación de la expresión genética está controlada por los mecanismos enzimáticos de activación y de restricción que funcionan con el núcleo y el citoplasma de la célula. Ok, un gen normal que se exprese en cantidades anormales puede conducir a un desequilibrio para el organismo. Hablemos ahora de lo que es variación genética. La variación genética ocurre por el proceso de alteración de la secuencia química del ADN en lo que son los gametos, denominados mutación. La mutación genética pasa a las siguientes generaciones. Los componentes de los seres vivos son las moléculas orgánicas. Solo los ácidos nucleicos tienen estas propiedades y sus funciones esenciales son la transmisión y la expresión de la información genética de una generación a otra. En todos los organismos, los procesos responsables de la herencia son: número 1, la replicación de su transmisión en copias idénticas a la descendencia. Número 2, la transcripción para sintetizar el material genético que asegura la expresión de la información genética en la célula. Número 3, la introducción para decodificar la información genética del ácido nucleico a la forma de proteína. Tenemos que las células utilizan con frecuencia este mecanismo para construir moléculas de gran tamaño. Unen entre sí moléculas más pequeñas de naturaleza similar, formando largas cadenas. Las moléculas pequeñas, cuando forman parte de otras más grandes, se denominan monómeros, mientras que las cadenas formadas por ellas se denominan genéricamente polímeros. Los polímeros están formados por moléculas del mismo tipo, por ejemplo, glúcidos, aminoácidos o nucleótidos, que pueden ser iguales entre sí, homopolímeros, o diferentes, heteropolímeros. Con esta estrategia, las células consiguen dar un doble uso a sus componentes. Además de las funciones que realizan los monómeros, consiguen crear otras moléculas con función diferente, gracias a su tamaño y a su estructura. Los principales polímeros celulares son los polisacáridos, formados por glúcidos, las proteínas formadas por aminoácidos y los ácidos nucleicos formados por nucleótidos. Los nucleótidos son una familia de compuestos químicos que tienen la misma estructura. Una base nitrogenada unida a un monosacárido de 5 carbonos que, a su vez, está unido a uno o varios grupos fosfato. Los seres vivos utilizamos varios tipos de nucleótidos, más o menos unos 50, porque estas sustancias tienen una cierta variabilidad dentro de esta estructura común. Tenemos ahora los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ¿verdad? Que son polímeros, moléculas orgánicas complejas constituidos por nucleótidos. El nucleótido está formado por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son de dos tipos, purinas y pirimidinas. Las purinas están formadas por un doble anillo aromático y son, ¿verdad?, la adenina y la guanina. Luego tenemos las pirimidinas, que están formadas por un anillo aromático y son la citosina, timina y el uracilo. Hablemos ahora de lo que es la pentosa. La pentosa es un azúcar de 5 carbonos, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. La diferencia entre ambas pentosas es la presencia en la posición C2', que se lee, ¿verdad?,
que se lee carbono posición 2' del grupo hidroxilo OH en la ribosa y el hidrógeno en la desoxirribosa. La estructura de una base nitrogenada se denomina nucleósido. Hablemos ahora del grupo fosfato, que procede del ácido fosfórico, se une al nucleósido para formar un nucleótido. La unión entre tres componentes es muy específica mediante un enlace glúcido. Hablemos del ADN o del ácido desoxirribonucleico. Es la molécula portadora de información genética de la célula, de los orgánulos celulares, la mitocondria, el cloroplasto y de los virus que lo contienen, constituidos por una doble hélice de polinucleótidos enrollada alrededor de un eje central imaginario hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahí tenemos los nombres, ¿verdad? Hacia la derecha, dextrogira, y a la izquierda, levogira. Cada hélice constituye los lados de la estructura formada por las unidades alternadas del grupo fosfato y la desoxirribosa, que combinan en pares, aquí lo tenemos, luego, ¿verdad?, siendo químicamente compatibles. Ninguna otra combinación es posible. Tenemos que dentro de las funciones del ADN, número 1, tenemos almacena información mediante un código de secuencia de 3 nucleótidos. Número 2, dirige toda actividad de la célula durante la vida del organismo. Número 3, transmite la información genética entre células hijas. Luego hablamos de lo que es la recopilación del ADN. Es casi todos los organismos, todos los organismos celulares, la replicación de las moléculas de ADN tiene un lugar en el núcleo, justo antes de la división celular. Empieza con la separación de 2 cadenas de polinucleótidos, cada una de las cuales actúa a continuación como plantilla para el montaje de una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original se abre, cada uno de los nucleótidos de las 2 cadenas resultantes atrae al otro nucleótido complementario previamente formado por la célula. Ok, no se preocupen, pueden volver a leer el material para un mejor entendimiento. Igual, ¿verdad? Les voy a buscar un videíto para que de manera general entiendan un poco mejor lo que es este tema. Hablemos ahora de lo que son las actividades que van a desarrollar. Tenemos aquí número 1, encierra con un círculo la respuesta correcta. Y luego, ¿verdad? Aquí tienen, creo, 5 preguntitas donde ustedes deben de leer bien la pregunta y luego encerrar con un círculo la respuesta que ustedes consideren correcta. Luego tenemos, la número 2, que van a definir esos términos que está ahí, nucleótido, pentosa, nucleósido, enlace fosfodiéster, y lo que es la recopilación de ADN. Y por último, van a dibujar en su cuaderno una estructura de ADN y van a identificar cada una de sus partes. Ok, chicos, entonces hasta aquí llega el tema y estas son las actividades que van a realizar. Cualquier duda, consulta, la pueden realizar a mi WhatsApp, al privado. Y también, ¿verdad?, recordarles y les invito, a enviar lo que son las tareas pendientes, no solo de mi clase, sino que en todas las demás clases. Así que, chicos, espero esas tareitas. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase, si Dios los permite. Bye.